Su amor no más. Amén. Si nos despertamos cada día es porque Él así ha querido. Su misericordia se ha extendido una vez más para con nosotros. Amén. Y quiero que ahí disponga su corazón y todos aquellos que trajeron su Biblia. Hoy vamos a leer unos pasajes maravillosos, los cuales Dios nos ha permitido a nosotros plasmarlos en nuestro corazón para transmitirlos a cada uno de ustedes. Y quiero que me acompañen a Segunda de Crónicas, al segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Y vamos a estar desde el verso 11. Y cada que lo tenga van diciendo amén, o si no en las pantallas también nos podemos apoyar. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en ese lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. ¿Cuántos creen en esta palabra que el Señor nos ha regalado, no solo a nosotros, sino a todos? Amén. Por eso la gratitud que brota desde lo más profundo de nuestra ser no es una explosión de sentimientos, es la confianza en lo grande que es nuestro Dios, en lo maravilloso que es nuestro Dios con esta casa, pero también con cada uno de nosotros. ¿O cuántos a Dios no les ha mostrado su poder y su gloria? Amén a todos, porque Dios es Dios eterno y para siempre. Y aquí en este contexto nos habla del rey Salomón. Y te has de preguntar, de pronto lo conoces, de pronto no sabes bien a fondo quién es Salomón. Salomón fue el tercer rey de Israel. Fue el hijo del rey David y Betsabé. Durante su reinado hubo paz, prosperidad, porque Dios estuvo con él. Y uno de los principales atributos que se le conocen al rey Salomón es que fue el rey más sabio de la tierra. Y esa sabiduría él la pidió cuando iba a gobernar el pueblo de Israel. Amén. Y fue el que construyó aquel majestuoso templo, el cual era el sueño de su padre, el rey David. Amén. Y esto quiere decir, y este lugar nos informa, nos dice que es un lugar que representa comunión, pacto, adoración y obediencia. Y quiero entrarlos más ahí al contexto del rey Salomón y el por qué este lugar representa estos 4 atributos. Resulta que durante el reinado del rey Salomón, él fue sabio gracias a la sabiduría que pidió del Señor. Amén. Pero también hay algo que no sé si muchos conozcan,
Y es que el reinado del rey Salomón empezó a bajar la guardia cuando de él nació idolatría y no adoró al Dios verdadero. Amén. Eso es una parte que tenemos que tener presente. Y así como Salomón se esforzó en edificar y construir templo para Dios, asimismo esta casa se ha dedicado a construir una casa de oración, una casa de obediencia, una casa de fidelidad, porque esta casa está construida para que juntos adoremos a Dios. Y no es para vanagloriarnos nosotros mismos, porque Él es digno de recibir toda gloria y toda honra. Y esta casa es una casa de oración. Esta casa es una casa de hijos obedientes, dispuestos a seguir la voluntad del Padre. Ahora bien, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos quieren saber a qué responde Dios? Nadie. Otra vez, ¿cuántos quieren saber a qué responde Dios? Amén. Bien, como decía Josué, ¿a qué puede responder Dios? La palabra en el Nuevo Testamento, en la carta de Tesalonicenses 5:18, dice: da gracias en todo. Amén. Ese da gracias en todo. De pronto el pueblo del Señor está tan acostumbrado a agradecer a Dios cuando las cosas están bien, ¿cierto? Cuando nuestros hijos estudian en la mejor universidad, cuando nuestros hijos son diferentes a los de una sociedad, cuando nuestros hijos obedecen a lo que nosotros les hablamos, a lo que nosotros trazamos sobre su vida. A esto damos gracias. Cuando tenemos un buen trabajo, cuando vivimos en un buen sector, en el sitio donde estamos viviendo, cuando las cosas aparentemente marchan bien, es ahí donde el ser humano dice gracias. O tal vez en algunas ocasiones, pero la Biblia dice que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, para ti, Josué, para mí, para ti, iglesia. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Amén. A veces Dios permite las pruebas, las dificultades, es porque Dios ha examinado que lo más probable es que no hay un corazón agradecido en nosotros. A veces Dios permite las pruebas, Josué, es porque Dios ha mirado que nuestro caminar no está alineado, que nuestros caminos no están alineados con los caminos de Él, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y Dios tiene que permitir ciertos detalles, yo les llamo detalles, porque el ser humano a lo malo le piensa o piensa que eso malo es porque quieren acabar con él, que le quieren destruir. Pero no, en el contexto de Dios, en el diseño de Dios, aquello malo que puede pasar, aquello que nosotros creemos que ha de resucitar para nuestra vida en desastre, eso malo Dios lo hace bien. Eso malo que tú vives, que tú lloras, que tú respiras, que ese aliento de tu caminar te hace afligir, en eso Dios quiere que tú seas agradecido. No cuando tu nevera está llena, no cuando en tu casa está la armonía que tú crees que debería estar. Las dificultades son herramientas de Dios para alinearnos en sus propósitos. Escucha bien, las dificultades son las herramientas de Dios para alinearnos en su propósito. Bienvenidos a la realidad del cielo. Bienvenidos al contexto de Dios. ¿Y quién como Pablo para decir, da gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros o vosotros en Cristo Jesús? Eso está en la primera carta de Tesalonicenses 5,
versículo 18. Entonces, tú hablabas algo tan importante, Josué, hoy estamos hablando de dar gracias por la fidelidad del Señor. Amén. Y el dar gracias por la fidelidad del Señor no quiere decir que todo ha de salir bien, porque para los que aman al Señor, todas las cosas os sirven a bien, y estos es a los que han sido llamados con un propósito. ¿Alguien tiene un propósito acá? Eso que estás viviendo con dificultad tiene un propósito. Eso que no te dejó dormir tiene un propósito. Eso que ya no te deja sonreír tiene un propósito. Que las cosas nos quieren ayudar a bien para los que amamos al Señor, que hemos sido llamados con un propósito. ¿Cuántas cosas has tenido que pasar, Josué? Entonces, miremos a la pregunta que tú hacías a la iglesia, la cual nosotros respondimos que queremos saber. ¿A qué responde Dios? Dios responde al corazón rendido. ¿Quieres una respuesta de Dios? Dios responde a un corazón rendido. Versículo 12 del capítulo 7 del segundo libro de Crónicas dice así, 7:12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Oh, qué bendición. Que en medio de las dificultades Dios le responde a Salomón: yo he oído tu oración. Y lo especial dice: y Jehová habló de noche. ¿Sabes que la noche tiene tantos sentidos, tiene tantos significados? Pero si lo miramos desde el Salmo 91, la noche es tenebrosa, es preocupante, es terrorífica. Pero Dios sabe aparecer en los momentos más difíciles, en los momentos más terroríficos, en las dificultades más angustiantes, para decirte: esta noche yo he determinado cambiar tu historia. Por eso Dios le dice a Salomón, y Dios habló de noche y le dijo: ay, Señor, ayúdame. Le dijo: yo he oído tu oración. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido y hemos sentido que Dios no nos ha escuchado? Que nuestras oraciones han sido como llevadas por el viento, y nos sentimos así porque hemos visto que el tiempo se ha dilatado, que las cosas siguen igual. Pero Dios está hoy para decirnos a través de su palabra que no es así como tú piensas, que posiblemente esa oración tiene una respuesta ya, que aún la noche no ha terminado, que la noche no ha finalizado, que la noche aún espera a nuestro Salvador. Sin importar las dificultades, Dios sabe aparecer una segunda vez. Una segunda vez. Dile al que está a tu lado: ¿estás listo para tu segundo encuentro? ¿Estás listo para tu segundo encuentro? Porque el versículo 12, como estamos leyendo, dice: y apareció Jehová a Salomón de noche. Pero quiero decirles, iglesia, y contarte, Josué, que ya Dios hace 10 años atrás se le había aparecido a Josué, a Salomón, y a Josué también, y a mí también, y a cada uno de vosotros, y a cada uno de nosotros. Y esto está ahí en acá en el libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. Y fue Salomón al templo, al altar. Dice que estaba en el altar visitando ese tabernáculo que había ahí en Gabaón, y estaba dormido Salomón, y Dios se le apareció y le dijo: ¿y qué quieres que yo haga por ti? Yo creo que es la respuesta que todos esperamos de Dios,
que cuando nos paramos nos secamos las lágrimas y estamos mirando, ¿será que Dios me escuchó? Te lo aseguro, Dios te ha escuchado. Porque Dios escucha el corazón rendido. Dios escucha un corazón rendido. Un corazón quebrantado, Dios los escucha. Entonces, 10 años después de un encuentro en Gabaón, Dios vuelve a aparecer en la vida de Salomón. Salomón, sabiendo que iba a ser ungido como rey, o que se estaba preparando para tomar el lugar de su padre, todo rey, ¿qué esperaría? Si tú estuvieras en el lugar de Salomón, ¿qué esperarías de Dios? Bueno, el silencio también habla. Tal vez yo como rey, yo le pediría a Dios, si tuviera un encuentro con Dios, le diría: Señor, necesito el ejército más grande, fuerte y estratégico. Y necesito la ciudad más fortificada que ningún otro reino pueda vencer. Todo rey podría tener esto en la antesala de su oración, para decirle a Dios delante del cual está. Pero Salomón le responde a Dios: dame sabiduría para poder administrar tu pueblo. Dame sabiduría. En pocas palabras, Josué le está diciendo: dame temor de ti, porque no quiero hacer conforme a mi voluntad. ¿Alguien acá le ha dicho a Dios que no quiere vivir la vida cristiana conforme a la voluntad, sino a la de Dios? Porque a veces vivimos conforme a nuestro criterio, vivimos conforme a nuestro pensamiento. Por eso nos cuesta tanto trabajo tener una vida de creyente, nos cuesta tanto trabajo tener una vida cristiana. Por eso muchos vuelven atrás, porque sus inicios fueron conforme a la voluntad. Sus pasos los dieron en sus propias fuerzas. Yo tengo 27 años de estar pastoreando. Parece que fuera ayer, pero si yo hubiese empezado mi vida ministerial en mis fuerzas, te aseguro que no estaría acá. Porque servirle a Dios no es fácil. Y les voy a decir algo: servir a Dios afuera es fácil, pero qué difícil es adentro servirle a Dios. Pastor, explíquese. Adentro de su casa es difícil servir, porque no hay un pueblo más difícil que el mismo pueblo de Dios. No hay un pueblo que más resista a sus líderes que el mismo pueblo de Dios. Y Salomón había visto a su padre gobernar, había visto cómo su padre había liderado, había visto las caídas de su padre, había visto las victorias de su padre. Y cuando él sabía que iba a tomar el lugar, reflexionó y pensó por largo, que dijo: no es en mis fuerzas. Y cuando Dios se revela en sus sueños, lo primero que hace Salomón es pedirle sabiduría para poder gobernar sobre el pueblo de Dios. Este no es mi pueblo, este es el pueblo de Dios, al cual yo hago parte de él. Amén. Entonces Dios responde y le dice: Salomón, por cuanto no has pedido riqueza, ni gloria, ni poder, sino sabiduría, te daré sabiduría, te daré entendimiento y te daré riquezas, y haré de tu reino un reino fuerte. Y lo brotó de esa sabiduría, que dice que los reyes de las tierras lejanas venían a escuchar sabiduría de la boca de Salomón. Aún siendo el hombre rico actual de la época, traían grandes presentes, porque era una de las formas de atribuir a tan gran sabiduría que salía de su boca. Mire lo que es conforme al corazón de Dios. Lo que dice acá: Dios responde al corazón rendido. 10 años atrás Dios había dado sabiduría, y luego de 10 años de él haber logrado construir el templo, ¿saben una cosa, amada iglesia?
El templo de Salomón duraron varios años, pero Salomón celebra, hace una fiesta. Yo no sé desde quién nos enseñó que el pueblo de Dios no es alegre. Y donde yo miro en toda la historia, el contexto histórico de Israel, tiene una celebración por todo. Y dice que esta celebración, que esta fiesta duró 3 semanas. Es decir, casi 21 días duró la fiesta organizada por Salomón para el pueblo, para que conociera la nueva casa de Dios. A las 3 semanas Salomón despide al pueblo y le dicen: vuelvan a casa. ¿Sabes por qué? Porque se acercaba la fiesta de los tabernáculos. Salen de una fiesta de dedicación e entran a otra que era la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Es la celebración o la conmemoración que hace Israel cada año, más o menos por el mes de septiembre y octubre, una celebración, una conmemoración de todo el peregrinaje que ellos vivieron en el desierto. Entonces, cuando Salomón vio que ya se acercaba la fiesta de los tabernáculos, los envía y dice que muchos se quedaron en el camino y levantaron enramadas o chozas para celebrar la fiesta de los tabernáculos, en representación de lo que Israel vivió por 40 años en el desierto. Amén. Esto es una invitación, que en medio de la adversidad el pueblo de Dios es alegre y agradecido. Estamos hablando de la fidelidad del Señor, pero que la fidelidad del Señor se muestra a un corazón rendido. Entonces miremos: humillación, restauración y pacto. Amén. Entonces Dios responde al corazón rendido. Dice la palabra: he oído tu corazón y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Yo recibí esta palabra hace días para la iglesia de Camino. Esta palabra me la entregó Dios días atrás, y estaba en un ayuno con mis hermanos, y el Señor habló a mi corazón y me dijo: este lugar, esta casa la he escogido, y esta casa será casa de oración. Tu casa es casa de oración. Amén. Porque acá está sentada la representación de cada familia. Acá en cada silla hay una representación de una familia. Y Dios está diciendo: como usted hace parte de la familia de Camino, o del ministerio CSP, Camino de Santidad y Poder, Dios ha dicho: como tú haces parte de mi casa, yo haré parte de la tuya también. Y como tú has escogido esta casa, Dios ha escogido la tuya. Y Dios ha dispuesto en su corazón, propuso en su corazón bendecir esta casa. Es decir, ¿cuál casa, pastor? La tuya, la mía, en especial la del Señor. Todo lo que hay en tus manos será prosperado, será bendecido, porque Jehová ha determinado así hacer. Aquí vemos una de las realidades más sublimes de la relación entre Dios y su pueblo. ¿Alguien es pueblo de Dios acá? Ok, que Él escucha. Cuando Dios se aparece a Salomón, le está diciendo, y Dios escuchó la oración. Dios le dice: he escuchado tu oración. ¿Y qué Dios determinó? Escoger el lugar. ¿Cuál lugar? El templo, que duró años. Mira, y escucha, iglesia, bien esto. David tenía su deseo de construir templo para Dios, pero David no pudo, porque sus manos habían sido derramadoras de sangre. Y Dios le dice: no podrás, David, pero en lugar de ti lo hará tu hijo Salomón, quien estará en el trono, y yo estaré con él como estuve contigo.
pero que aunque Él construya el templo, tú vas a dirigir la construcción. Ay, Señor. Sí, había algo que no le permitiría a David construir, pero era tan fuerte el deseo de David que Dios dice: no podrás construir, pero podrás dirigir. Ay, y estarás con tu hijo, lo impulsarás, y como yo estuve contigo, estaré con él, y como yo te he bendecido, le bendeciré a él. Y hoy he determinado que en tu casa siempre haya alguien que gobierne en mi pueblo. Mire la promesa de Dios: cuando un corazón se rinde a Dios, cuando un corazón le busca a Dios. No me hable un creyente que no tiene vida de oración. Creyente que no tenga vida de oración, déjeme decirle que cree en todo menos en Dios. Nosotros necesitamos una vida de oración, porque es el canal de comunicación para tener comunión a diario con el Señor, y es la forma en que Dios nos habla. Amén. Entonces, lo primero dentro de esta estructura de un corazón rendido es que el Señor escucha cuantas veces sea necesaria que un hijo se acerque a Él. Amén. Después de 10 años de Dios consagrar este lugar, porque Salomón le dice a Dios: Señor, tú eres tan poderoso que sé que ni los cielos de los cielos de los cielos podrán contener tu gloria, pero al menos te pido que en esta casa esté escrito tu nombre. Dios es tan santo, tan santo, tan santo, que tú no tienes la condición de llamarte hijo de Él, pero por medio de Cristo te ven como su hijo. Ay, por la sangre de Cristo, por la redención de Cristo, el Padre te ve a ti como hijo de Él. Porque ni los cielos pueden contener tan grande poderío, tan grande santidad. Y solamente nosotros somos llamados hijos de Dios por el sacrificio de la cruz, que es lo que hace diferencia de nuestra vida con otras. Amén. Miren, mis hermanos, acá nadie es santo. Somos santificados. Tú no has hecho nada bueno para que te llamen santo. Cristo hizo mucho para que nosotros nos llamemos los santos del reino. Es la santidad de Cristo en ti. Pero como Cristo vive en nosotros, tenemos que vivir una vida separada para Dios. Amén. Entonces el Señor escucha. ¿Y qué pasó con el corazón rendido? Que nos da certeza que nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Lo segundo que nos da certeza es que donde hemos tomado, mira, ¿qué pasa con Dios? Que no es el lugar más grande o el lugar más bonito en que Dios se fija, sino el lugar donde se le honra y donde hay altar de sacrificio. ¿Escuchó lo que le dije? No es el lugar más fuerte, el más bonito, el más adornado. Es el lugar donde se honra y donde se levante sacrificio. Pregunto yo, ¿tu casa es un lugar de honra para Dios? ¿En tu casa hay altar de sacrificios para Dios? ¿O solamente en tu casa suena Celia Cruz de lunes a sábado? Ay, pastores, ¿qué unción es aquello que nos hace mover, que nos hace sentir? Entonces Celia Cruz tiene una unción muy brava, ¿sí o no? La cual dijo que la vida es un, y no lo diga, porque si usted sabe lo que dice, no lo diría. Lo que Celia Cruz está diciendo en las letras de esas canciones, que la vida es un carnaval, está diciendo: mi carne es para Baal. ¿Sí ve? Y si usted sigue escuchando, ella rinde homenaje a Santa Bárbara bendita. Yo conozco la hermana Bárbara, pero no conozco a Santa Bárbara bendita.
y a la hermana Patricia, a Omaira, a Olga, Ruperta, que son benditas en el Señor. Pero estas letras nos llevan a adorar inconscientemente a lo que no debemos adorar. ¿Qué tan peligroso es permitir tantas cosas en nuestro corazón? Y nos llamamos hijos de Dios. Por eso tenemos que seleccionar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos. Porque yo como creyente no puedo hablar como habla el vecino. Como creyente yo debo hablar como Dios habla. Amén. Como creyente debo pensar como Dios piensa. Como creyente mis diseños no están trazados acá en la tierra, sino que del cielo tomamos los diseños para la tierra. Amén. Así fueron estos hombres que trajeron y conectaron el cielo con la tierra. Entonces, el corazón rendido es confiado a que su oración sea escuchada por Dios. También que su lugar, el lugar donde está, ha sido escogido. ¿Sabe lo que representa esto? Que Dios vive ahí. Entonces, tu casa no debe ser un lugar de desorden. Ay, pensé que alguien iba a decir amén. Tu casa literalmente debe ser una casa de orden, porque Dios dijo: he elegido este lugar y yo voy a habitar ahí. Inclusive tu closet, ay Señor, debe ser un lugar de orden, porque Dios se pasea por todos los rincones de tu casa, porque Él quiere moverse ahí, Él quiere bendecir. Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Por eso Dios dice: ordena tu casa. Y cuando tú ordenas tu casa, Dios dice: ahora sí puedo venir a bendecir y a santificar este lugar, porque ya dejará ser tuyo, ahora será mío y tú vivirás en él y tú habitarás. Ay, Señor Dios de los cielos. ¿Quién había construido? ¿Dios o Salomón? Salomón había construido, pero ahora ¿quién está diciendo: este lugar he escogido y ahí viviré? Dios. Tu casa es lugar para que Dios habite. Ordena lo que tengas que ordenar en tu casa, para que esa casa sea cómoda para el mejor visitante de los visitantes. Ya no, porque tú me invitas, bueno, tú eres mi hijo, tú me invitas a tu casa y yo voy y te visito, pero llega un momento que tengo que salir. ¿Tú desearías que Dios te visite o que Dios habite? Entonces ordena tu casa para que Dios escoja el lugar y Él habitar todos los días hasta el fin del mundo y apoyándote en todo. Amén. El oído de Dios a tu oración, ese lugar donde vives será escogido por Dios. En conclusión, el Antiguo Testamento tenía un propósito restaurador. ¿Cuál es? No simplemente punitivo, sino aun cuando Dios permite las aflicciones, lo hace como Padre para corregirnos y volvernos a su corazón. Amén. Todas las historias del Antiguo Testamento no es para mostrarnos el caos, no, es para mostrarnos que Dios nos quiere corregir. Y hay una frase, Josué, que escogí: agradecer en medio de la prueba es señal de madurez espiritual. Cuando tú sabes agradecer en la prueba, es la señal de que estás madurando. Y esto es el inicio de un avivamiento. Y también me enseña que el dolor es parte del paquete de la vida. No podemos ocultar la realidad o el sol con un dedo. Tenemos que ser conscientes de que Dios es tan soberano que de miles maneras nos enseña que Él está con nosotros. Y quiero recordar algo que me pareció muy impactante y también invitarlos a las reuniones de jóvenes. Esta última reunión de jóvenes, el Señor nos transmitía un mensaje que es: para que yo pueda entregar, debo recibir. Porque no puedo entregar de algo que no conozco. No puedo dar de algo que no he recibido. Y es: ¿qué estamos permitiendo dejar entrar a nuestra vida?
Y yo me pregunto, Señor, ¿qué es lo que tú esperas de mí? ¿Qué es lo que tú anhelas ver en mí? Y Él, a través de eso, de esas preguntas que yo le hago, me responde de una manera confrontante. Y es que para ver un avivamiento debemos seguir unas condiciones que Él mismo da. Y para eso quiero que ahí en el mismo capítulo, pero en el verso 14, Él nos dice algo que muchos conocemos, pero que muy poco aplicamos. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Así como el pastor nos enseñaba que Dios escucha nuestras oraciones, que Dios responde a un corazón rendido, también nos da condiciones para que en nosotros se genere ese verdadero avivamiento que Él desea tener. Y la primera de ellas es que debemos ser un pueblo humillado y tener un corazón humillado delante de Él. ¿Por qué? Porque es que no somos personas autosuficientes ni independientes. Cuando un hijo reconoce la dependencia de su padre, aprende a sujetarse a la voz de su padre, porque ahí es donde la obediencia empieza a dar fruto por nosotros. Y dice la palabra que Dios honra más la obediencia que los sacrificios, porque un corazón obediente está dispuesto a seguir la voluntad del Padre. O si no, miremos a Jesús, cómo Él nos enseña que aún siendo Dios, se sujetó a la voz y voluntad de su Padre, y no hizo nada sin que el Padre le dijera sí o no. Amén. Entonces, el primero es que debemos humillarnos, es reconocer que no somos autosuficientes, que no podemos todo por nuestros propios méritos, porque si lo hacemos por nuestros propios méritos, lo único que va a quedar es cansancio, fatiga, y vamos a estar en un laberinto sin salida. Pero cuando entendemos que la humildad no es una debilidad, es dependencia total de Dios, y un corazón humilde resplandece en medio de una humanidad llena de oscuridad. Un corazón que sabe seguir la voluntad del Padre es un corazón que va a ser ejemplo para todo aquel que vea, para todo aquel que lo escuche. Un corazón humilde enmarca una diferencia en nuestra sociedad. Y dice la palabra: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recordemos que debemos presentarnos delante de Dios con un corazón humilde. ¿Y qué significa eso? Que no somos autosuficientes, que necesitamos todos los días de su compañía. Amén. Lo segundo es que debemos ser oradores por excelencia. La oración es el gimnasio de todo hijo de Dios. Ay, cómo nos cuesta. Y voy a poner un ejemplo. Muchas veces los que entrenamos nos da pereza ir. Ay, es que la fatiga, lo que se pueda presentar. Y me ha pasado que a veces la disciplina, aunque mis emociones no quieran estar, mi disciplina me impulsa a cumplir un objetivo. ¿Y qué pasa? Llego aburrido, pero mediante el entrenamiento mi cuerpo se adapta a lo que estoy haciendo. ¿Y por qué este ejemplo? Porque muchas veces nos da pereza orar, o nos da pereza contestar ese llamado que Dios nos está haciendo. Pero es por esa falta, por decirlo así, de disciplina que tenemos nosotros como hijos de Dios. Porque en los afanes y en los quehaceres de nuestra vida se nos olvida que Dios nos está llamando. Se nos olvida que Dios tiene la solución y la respuesta para lo que estemos viviendo. Pero esos afanes nos hacen cegar que Dios está llamándonos. Por eso la oración debe ser el arma más fundamental de nosotros como hijos de Dios.
porque la oración nos acerca y nos lleva a conocer más el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Él nos quiere hablar? ¿Qué es lo que Él nos quiere transmitir? ¿Qué es lo que Él nos quiere enseñar? Clama a mí y yo te responderé. Él mismo lo dice, clama a mí y yo te responderé. Y Él nos enseña que un corazón rendido, Él no se hace esperar. Él llega cuando ve corazones humillados. Él llega cuando ve corazones humildes. Y el orar no es repetir frases. El orar no es repetir una y otra vez por lo que estoy pasando. El orar es acercarme confiadamente ante Dios. El orar es decir, Señor, aunque tú lo conoces todo, hoy quiero expresarte lo que siente mi corazón. Hoy quiero acercarme con honestidad, aunque tú lo conozcas. Quiero ser libre. ¿Y por qué la honestidad es importante? Porque nos hace libres de ese peso que llevamos todos los días. Y Dios quiere ser con nosotros ese amigo que nunca nos va a soltar. Lo otro es que debemos buscar su rostro, y esto me llevaba a acordar cuando Jesús en medio de la multitud les decía con un grado de tristeza: es que ustedes solo me buscan por los milagros que puedo hacer, es que ustedes solo me buscan por el favor que puedo hacer, pero no me buscan por lo que yo soy, no me buscan por lo que yo soy, por lo que yo significo, solo me buscan por una conveniencia, por un interés. Porque necesito aquello, Señor, es que mira por lo que estoy pasando. Señor, es que mira que mi hijo. Señor, es que mira que mi esposa. Señor, es que mira. Pero es muy diferente cuando nos acercamos a Dios reconociendo su grandeza por encima de todo. Es muy diferente cuando en nuestro corazón hay una actitud de alegría y no de queja. Y somos muy quejambrosos. Ay, que mira el solazo. Ay, que mira, está lloviendo. Ay, que este trabajo. Ay, que esto. Ay, que aquello. Por todo nos quejamos. Por eso mi papá, mi pastor, decía que no hay pueblo más difícil que el pueblo de Dios. Porque es que por todo nos quejamos. Y ahí nos acordamos de Dios cuando ya tenemos el problema encima, pero no antes de empezarlo. Por eso pon a Dios en primer lugar y busca su rostro, no por lo que Él puede hacer, sino por lo que Él es. Porque muchas veces acomodamos la ecuación a nuestra conveniencia y el resultado no es lo que conviene. El resultado no es lo que Él quiere ver en nosotros, porque determinamos hacer nuestra voluntad y no su voluntad. Y por último, el apartarnos del mal camino, el apartarnos de todo eso que muchas veces nos aleja del propósito de Dios. ¿Cuántos luchamos con debilidades? ¿Cuántos luchamos con circunstancias, con problemas? Y tristemente, y la mayoría de casos, les damos más lugar a lo que Dios puede hacer. Dios es más grande que todo, que eso por lo que estamos pasando, viviendo, y Él quiere hacer algo, pero Él entra donde se le abre la puerta. No hay más. Él entra donde la puerta está abierta para que Él haga su obra. Por eso, apartarnos del mal camino traerá un arrepentimiento genuino y una restauración idónea a nuestra vida. Y quiero decirles textualmente que el avivamiento es un despertar del alma. El avivamiento es un despertar del espíritu que lo anhela ansiosamente. El avivamiento es todo aquello que le permite al Espíritu Santo limpiar y sanar, restaurar todo lo que está podrido, todo lo que está herido en nuestra vida, para que así Él, tomando el lugar, el primer lugar de nuestra vida, Él pueda hacer su obra en nosotros como sus hijos. Así que el avivamiento es ese momento donde Dios despierta el espíritu, donde Dios despierta el alma para Él hacer las cosas sobrenaturales que quiere hacer. No es una emoción superficial. El avivamiento no se trata de que hoy estoy contento y voy a buscar la presencia de Dios, pero mañana estoy triste y me olvido de Él. El avivamiento es una determinación que fluye a través del Espíritu Santo, porque Él entra con poder, quebranta el orgullo y limpia la casa. Ese es el verdadero avivamiento.
Y ahí es donde las iglesias y vidas empiezan a ser restauradas. Es volver al primer amor del cual nunca debemos salir. Con lágrimas de arrepentimiento y hambre por la presencia de Dios, es cuando lo sagrado vuelve a ser sagrado y lo eterno se vuelve más real que lo temporal. Es el cielo tocando la tierra, no para entretener, sino para santificar. Y quiero decirles eso: el avivamiento no empieza en la multitud, sino en el altar del corazón. Es Dios tomando su lugar nuevamente. Bien, entonces Dios no se hace esperar. ¿Qué tan apremiante es esto cuando entendemos la humillación? La humillación es un término diferente a lo que nosotros tradicionalmente dentro de nuestro diario vivir hemos entendido. Este me humilló, este me señaló, este me destruyó, este acabó conmigo. Pero ese término de humillación espiritualmente tiene un contexto diferente. El humillarnos habla de que el que todo lo puede, del que todo aquel que es poderoso en todo nos va a levantar, nos va a cuidar, nos va a proteger. Entender este término nos lleva a tener una vida de oración, una vida amplia, con puertas en sobrenaturalmente natural en nuestra vida. Me gusta este término. Dios es meramente sobrenatural de lo natural. Poder entender que la inmensidad, el poderío de Dios y que Dios se quiere mover en nuestra vida natural es preciosa. Amén. Entonces Dios no se hace esperar. Versículo 15 dice: ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios había determinado que a través de la oración de Salomón Dios escogió ese lugar. Pero ahora Dios sigue tomando decisiones. Ahora Dios sigue extendiendo su promesa y le dice: estarán abiertos mis ojos. Por eso la Biblia dice: ay de aquel que toque a uno de mis pequeños. Ay de aquel que violente a uno de mis siervos. Porque cuando Dios está en el lugar, la mirada de Dios está puesta sobre sus hijos. Dios sabe de qué necesidades tienen ustedes. La invitación hoy es que cambie el chi de la oración. Por un momento deja de estar pidiendo, de estar pidiendo y de estar pidiendo. Entra en ser una vida agradecida. La humillación es la dependencia de alguien superior a él. Entonces, cuando usted entienda y yo entienda que estamos postrados delante de la soberanía de un ser superior, nuestra vida cambiará. Y de saber que Dios está a nuestro favor es la alegría y la felicidad para construir una comunión permanente y para siempre. Entonces, acá vemos que Dios hace una promesa. Cuando tú tienes un corazón sincero, cuando Dios, como lo hemos aprendido en servicios anteriores, Dios no escucha la oración de todos. Dios escucha la oración ¿de quién? De sus hijos. Amén. Ahora estará atenta mis respuestas a la oración. Dice: después de que haya una humillación, versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, no espere que se humille el de afuera cuando tú no te has humillado, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué quiere hacer Dios? Él está en este lugar. Sus ojos están abiertos. Dice: y atento mis oídos a la oración en este lugar. Entonces todo aquel que ore en este lugar, hay un pacto, hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que todo aquel que venga a orar a la casa de Dios, todo aquel que se conecte con la visión de la casa, sus oraciones serán respondidas, porque eso es lo que dice mi Biblia, y yo creo que la tuya también.
ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Quiere decir que Dios puede entrar pero también salir. Mi invitación es: ¿quieres tú que tu casa simplemente sea visitada o habitada? ¿Quieres que Dios se amañe o Dios deje de visitarte? Como Dios es un Dios de orden, antes de tener una vida de oración, tienes que tener una casa en orden. Y cuando tienes una casa en orden, tú puedes tener una vida de oración. Porque ¿sabían ustedes que si psicológicamente el orden ocasiona caos? El desorden ocasiona estrés emocional. Algo en desorden, usted nunca encuentra nada. Algo en desorden, usted nunca ve algo bonito, porque es un caos. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Para Dios poder hacer, Dios necesita ordenar. Para Dios poder hacer en tu casa, ordena, para que Dios determine santificarla, para que los oídos y los ojos de Dios estén ahí. Tal vez tú vivas en un cuarto de 1 metro por 1 metro y te toque dormir parado, pero ordena ese espacio. Ordena, porque Dios es un Dios de orden. Dios no habita en desorden, porque se va a contradecir a lo que Él está sujeto, que es su palabra. Amén. Y Dios dijo: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Estas palabras revelan la intimidad y cercanía de Dios. Como Dios es un Dios de orden, tú debes vivir en un lugar de orden para que haya una relación, y habiendo una relación hay una intimidad. Amén. El Señor, dice el Salmo 145, versículo 18, dice: el Señor está cerca de los que le invocan. Si ve que Dios no escucha la oración de todos, la palabra dice: el Señor está cerca de los que le invocan, y de los que le invocan de veras. Hay algunos que lo llaman, como lo decía Josué atrás, porque queremos el favor de Dios, o más bien porque buscamos a Dios por lo que Él da y no por lo que Él es. Y la invitación la hizo Jesús: vosotros me buscáis por el milagro, pero yo te digo, buscarme por lo que yo soy. Dios quiere que tú lo busques por Dios. Hay muchos que murieron sin haber recibido nada. Eso lo dice el libro de Hebreos. Dice: muchos murieron sin haber recibido lo prometido, pero ellos lo miraron de lejos, ellos lo saludaron, ellos lo confesaron. Esos son los alimentos de la fe, cuando hay un corazón que se relaciona con Dios. Amén. Y Dios confirma su pacto. Si permanecemos fiel, versículo 17 dice: y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te mando. ¿Cuáles cosas? Iglesia, ¿siguen acá? Dice: e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne a Israel. Dios está confirmando, el pacto es confirmado. Es decir, Dios me ha visitado, Dios me ha bendecido, y Dios me dijo que tú estarías en el ministerio. Yo ya hice lo mío y seguiré haciendo, pero el día que Dios me llame, o el día que Dios me dice: hazte a un lado, porque alguien de tu casa tomará el lugar, Dios estará con él si tú hicieres como yo he hecho delante de los ojos de Dios. Y ahí es donde el pacto es confirmado. Y ahí es cuando menciona al rey David, porque aunque sabemos que falló,
Él permaneció fiel y conocemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Siempre buscó la obediencia y vivió en ella. Por eso esa herencia fue trasladada al rey Salomón. Por eso la fidelidad trae firmeza. Dios promete establecer el trono, sostener la obra y dar herencia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 13, Él nos dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por eso es que somos tan infieles y por eso no vemos el mover de Dios. Porque queremos ver todo lo bueno de Dios, pero no entregamos todo lo mejor de nosotros. Muchas veces venimos a este lugar de cualquier manera y uno delante de un rey no se presenta de cualquier manera. Muchas veces venimos dándole más importancia a nuestras confrontaciones, dándole más importancia a nuestro orgullo. Y perdónenme la palabra, pero somos tan conchudos que le reclamamos a Dios cuando no somos capaces de darle lo que Él merece. Por eso la fidelidad es tan importante en nuestra vida, porque un corazón fiel sabe humillarse. Y quiero volver a traer este término porque para mí el humillarme es rendir mi corazón en adoración a Dios. El humillarme no es que me vean como cualquier cosa. El humillarme significa que mi corazón está rendido y dispuesto a la voz de Dios. Por eso el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Entonces, en lo que tú estás diciendo, Josué, permíteme cerrar esta reflexión que Dios ha puesto en nuestra vida, esta enseñanza de volver a un cimiento. Y yo quiero devolverme a donde tú iniciaste. Y el versículo 12 dice algo tan clave. Versículo 12 dice, y apareció, desde el 11, dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová. ¿Qué hizo Salomón? Terminó la casa de ¿quién? Y luego, Salomón puso a Dios. Y luego ¿quién? Él. Dios está en el primer lugar y en el segundo estoy yo. Si yo estoy en el primero, la casa se cae. Pero si Dios está en el primer lugar, la casa se sostiene. Y te voy a mostrar la clave. Y dice: y terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, todo lo prometido, todo lo diseñado, todo bajo la dirección, fue terminado. Porque nada en la casa de Dios debe quedar inconcluso. Nada debe quedar a medias. Algo que yo enseño: si tú lo haces bien o no lo haces. No hagas nada para el Señor a medias o de cualquier forma. Hazlo con excelencia y permanencia. Con excelencia y permanencia. Las emociones no es herramienta para servir, porque las emociones te llevan a hacerlo y mañana no. La fidelidad y la permanencia te lleva a conquistar el objetivo. Por eso Salomón hizo como propuso todo en la casa de Jehová y en su propia casa. Cuando tú construyes, dile al que está a tu lado: cuando tú construyes en la casa de Dios, Dios construye en la tuya. Y ya te lo voy a decir por qué. ¿Sí lo entendió? Cuando usted construye en la casa de Dios, Dios construye en tu casa. Amén. Y en su propia casa. Y fue prosperado. Y fue. Nunca vaya a dictar un curso acá de cómo prosperar, porque la clave está en la obediencia. Tú quieres prosperar, obedece. Tal vez yo te puedo dictar un curso y te cobro 500,000 pesos. ¿Seguro? Y te doy pautas de emprendimiento. Pero en vano sería si Jehová Dios no edifica. Si Jehová Dios edifica, tú prosperas. Esto quiere decir que agradecer también es honrar.
Y Salomón construyó todo en la casa de Jehová como propuso, pero también Dios estuvo en la de él, en lo que había propuesto hacer. Honra a Dios con todo lo que tú eres y tu vida prosperará. Son principios que no son negociables. La prosperidad es un principio de Dios, ¿sí sabían ustedes? Y viene desde la honra. Viene desde la honra. Lo que tú siembras, si sembraste limones, no recoges toronjas. ¿O sí? Sería anormal. Tú recoges lo que sembraste. Sembraste naranjas, tomará jugo de naranjas del árbol que sembraste. Pero usted dirá, pastor, yo he sembrado. Mi pregunta es, ¿has abonado el terreno? Porque sembraste, pero si no cuidaste, no hubo fruto. Siembra, cuida y verás el fruto de la bendición. Padre, te damos gracias por este momento. Agradecemos, Señor, por tu bendición. Agradecemos por tu fidelidad. Y ser agradecido, Señor, es cuando nuestra vida es una vida que camina en oración, que camina en humillación, pero que camina sobre el pacto. Señor, gracias. Bendecimos la iglesia, Señor. Bendecimos los propósitos que tenemos en ti, Señor, sobre la casa. Señor, gracias.